La política de ingresos tiene como objetivo asegurar que los ingresos del gobierno sean suficientes para financiar las obligaciones que el Estado tiene con la población. Pero, ¿de dónde provienen los ingresos del gobierno? Provienen de tres principales fuentes que son los ingresos corrientes tributarios, en donde encontramos la renta, aranceles a la importación, IVA, entre otros; los ingresos corrientes no tributarios, como las transferencias de empresas públicas, la renta de activos públicos y las multas; los ingresos de capital, que son las ventas de activos públicos, las transferencias del sector externo y las donaciones. La estructura tributaria puede ser de dos formas: progresiva y regresiva. La estructura tributaria progresiva es cuando los ingresos fiscales obtenidos son de impuestos directos, es decir, que recaen directamente en los individuos y empresas. La estructura tributaria regresiva son por ingresos fiscales obtenidos por impuestos indirectos, es decir, por la venta de bienes y servicios, mayor conocido como IVA. ¿Qué tipo de estructura tributaria presenta el país? Una estructura tributaria regresiva es la respuesta, ya que el Estado obtiene más ingresos de los impuestos indirectos. El gasto público es una rama de la política fiscal, y esto se puede definir como la cantidad de dinero erogada por el Estado en un ejercicio fiscal, que va dirigido a cubrir necesidades sociales y a su vez contribuir al desarrollo social, económico y político de un país en un momento histórico determinado. El gasto público se divide en gastos corrientes y en gastos de capital. Los gastos corrientes son los que se utilizan para el funcionamiento normal del aparato público, y este incluye los sueldos y salarios, la compra de bienes y servicios. En los gastos financieros tenemos los intereses de la deuda pública, seguros, comisiones, entre otros, y en las transferencias corrientes que van hacia el sector privado y hacia el exterior. En los gastos de capital corresponden a inversiones, a construcciones de carreteras, edificios, puertos, aeropuertos, a terrenos, a intangibles, bienes muebles, entre otros. También tenemos el capital humano y las transferencias de capital hacia el sector privado y hacia el exterior. Algunas características del gasto público son que este no necesita producir utilidad financiera en términos de rentabilidad, aunque algunas erogaciones sí la busquen. Lo que sí deben buscar ante todo son beneficios sociales. Y también que el monto está determinado por factores económicos, sociales, políticos e históricos, pues su nivel viene definido por las funciones más amplias o restringidas que tenga el gobierno. Se denomina déficit fiscal al saldo presupuestario del gobierno cuando este es negativo, es decir, los gastos son superiores a los ingresos, y es el resultado global del presupuesto del sector público en un país a lo largo de un periodo, generalmente un año. El déficit fiscal hasta el último quinquenio cumplido del país fue de menos 829.6 millones. De esta forma es la cifra más exorbitante en la historia de El Salvador. Asimismo, muchos han hablado de que la capacidad adquisitiva de los salvadoreños ha disminuido mientras el costo de la vida ha ido en aumento. A esto se le suma el menor crecimiento económico, menores tasas de empleo y menor crecimiento de los salarios. Pero lo cierto es que a pesar de que el Estado salvadoreño ha incrementado sus ingresos a través de donaciones y la recaudación tributaria de manera disparada en los últimos años a casi 22.000 millones del último quinquenio, sin embargo, su gasto también se ha incrementado de modo exorbitante, pasando de 5.691.8 millones hasta 26.464 millones en el 2014. Esto quiere decir que el déficit fiscal del gobierno salvadoreño se ha duplicado, deduciendo que a pesar de las numerosas reformas tributarias que se ha promovido por parte de los diferentes administradores gubernamentales, la situación de las finanzas públicas no ha tenido ninguna mejora, convirtiéndose así en uno de los problemas más serios para la estabilidad macroeconómica del país. Con respecto al déficit fiscal, sabemos que los ingresos son menores a los gastos que el gobierno realiza. Por eso se da el déficit. Y para, digamos así, tratar ese déficit, el gobierno incurre en deuda. Por lo tanto, entramos a la política de endeudamiento. ¿Cómo funciona esa política de endeudamiento en El Salvador? Bueno, todos los países deben de tener indicadores sobre la capacidad de endeudamiento.
es como una persona, como una familia, que por mucho que sean las necesidades, si se pasa de un nivel determinado a modo de que ya no pueda responder en el futuro de una deuda, es serio problema. Entonces así le está pasando a los países. Vemos en Europa, con el caso de Grecia, que se declaró impagable. Entonces, y eso genera una serie de problemas, porque los países ya no son sujetos de nuevos préstamos, y desgraciadamente la situación de las finanzas del gobierno, del Estado, no pueden garantizar el funcionamiento el funcionamiento que le corresponda, porque estructuralmente se sostiene sobre un déficit. Entonces se calcula que nosotros andamos ya como un 75% sobre el PIB. El endeudamiento significa que por cada dólar producido ya 75 centavos se debe. Entonces ya es bastante alarmante. Entonces ahí lo que se tiene que hacer es ver cómo se rompe con esa estructura tributaria injusta, a modo de que la población que concentra el ingreso sea sujeto de impuesto correspondiente a su capacidad. Si el nivel del déficit fiscal de un gobierno es demasiado elevado, las autoridades económicas pueden realizar una contracción fiscal, que se lleva a cabo mediante 3 acciones principalmente. La primera de ellas es manteniendo el mismo nivel del gasto público, las transferencias y aumentando los impuestos. La segunda acción considera necesaria la disminución del gasto público al mismo tiempo que se mantiene constante el nivel de los impuestos. Y la última se da mediante una combinación de ambas medidas, es decir, una disminución del gasto público y en forma simultánea un aumento de los impuestos. ¿Qué motivos llevan a implementar un nuevo impuesto a la población? Las medidas que llevan a implementar un nuevo impuesto a la población se traduce en que las políticas implementadas actualmente no se ejecutan de manera eficiente, lo cual no permite que el Estado tenga ingresos en la economía que puedan sanear muchas veces el déficit que tiene. Entonces, uno de los motivos es que no presenta lo suficiente o no obtiene los suficientes ingresos que necesita y tiene que buscar alternativas las cuales le permitan poder satisfacer esa demanda de ingresos. Impuesto a la telefonía, que consiste en que cuando uno hace una recarga ya lleva implícito lo que es un impuesto que se destina a las arcas del Estado, y ese impuesto está orientado a aplicarlo a las medidas de seguridad, o sea, combatir el crimen y reducir los índices delincuenciales. El análisis de las variables fiscales mostraron un resultado recurrente de los niveles de déficit fiscal y deuda pública total, ambas respecto al PIB. Esta última alcanzó para 2013 el 56.1% del PIB, nivel muy similar al de 1990, que fue del 56.7% del PIB. Aunque para ambos años las cifras alcanzadas fueron relativamente iguales. La causa más representativa que marcó la deuda pública en 1990 fue la reconstrucción que el país experimentó luego del conflicto armado de la década de los años 80. Mientras para 2013 la principal causa fueron las políticas económicas implementadas desde 1989 y la crisis económica y financiera que tuvo lugar en El Salvador en el año 2009.